Hola amigos de ASPO TV. El día de hoy vamos a conversar con un doctor muy importante que conoce sobre la salud de los niños. ¿Y quién mejor que el doctor Mario Tavera de UNICEF Perú para compartir con nosotros sus experiencias y darnos la oportunidad de saber cómo mejorar la calidad de vida de los niños? ¿Nos acompañan? Amigos de ASPO TV, como se los habíamos prometido, nos encontramos hoy día con el doctor Mario Tavera, quien es médico pediatra y además el especialista en salud de UNICEF, con una amplia experiencia en lo que es la salud de los niños, y por supuesto nos va a compartir su gran experiencia y conocimientos para ver la mejor manera de mejorar la calidad de vida en nuestros niños. El doctor Mario Tavera, además muy colaborador de la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica, siempre nos ha compartido también lo que ha podido observar y las iniciativas que se han ido desarrollando a través de todas las regiones de nuestro país. Con nosotros el doctor Mario Tavera. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sabrina. Muchas gracias, Sabrina, por la oportunidad. Para mí es un honor poder compartir con una institución como la vuestra los puntos de vista y las experiencias desarrolladas. Yo tengo trabajando en UNICEF hace 24 años y en todo este tiempo he venido transitando por la preocupación de la situación de la salud de los niños y de las niñas en el Perú. Y he visto algunos progresos interesantes, ¿no? En estos 25 años hemos tenido algunos resultados bastante interesantes. Perú es uno de los países de la región de las Américas que más ha reducido la mortalidad infantil. Se redujo en estos últimos 20 años en 69% la tasa de mortalidad infantil y en la niñez, y es la tasa más importante de reducción en las Américas. Eso ha significado una drástica reducción de la mortalidad infantil en el Perú y ha permitido una mucho mejor supervivencia de los niños. Sin embargo, todavía hay retos, ¿no? Después te voy a hablar de los retos, pero los más importantes retos tienen que ver con que todavía en el Perú se producen alrededor de 12.000 defunciones de menores de 5 años, de los cuales 7.000 son en menores de un mes de edad. O sea, la mortalidad neonatal, que está asociado al tema de los cuidados del embarazo y la situación de la mujer de manera más amplia, es el gran reto para el Perú. Y el otro gran reto son las diferencias. El riesgo de morir de un niño en las áreas especialmente amazónicas, en la zona rural amazónica, y especialmente si es indígena, es 4 veces mayor que el promedio nacional. Entonces hay grandes diferenciales, a pesar de los grandes progresos. Cuando uno escarba el país, se puede dar cuenta de las diferencias. Pero quizá comentarte de que, digamos, yo veo que hemos transitado en varios escenarios históricos. El primero fue el éxito que tuvieron los grandes programas verticales cuando hubo la revolución por la supervivencia infantil en los años 80. Una de las mejores contribuciones a la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la supervivencia y la salud de los niños, fueron las inmunizaciones, ¿no? Para comentarte que cuando yo era residente en el Hospital del Niño, donde hice mi especialidad de pediatría, en el Perú ocurrían alrededor de 1.500 defunciones anuales por sarampión y teníamos centenares de casos de poliomielitis. Yo me acuerdo mucho que uno de los principales motivos que ocupaba nuestro tiempo en las emergencias en el Hospital del Niño a fines de los años 70 eran los niños con poliomielitis con parálisis vulvar, que tenían que estar en un pulmotor, o los niños con tétanos neonatal que se morían con convulsiones tetanógenas impresionantes, ¿no? Bueno, cuando yo voy ahora al Hospital del Niño, esporádicamente, esas salas han desaparecido. Y eso fue gracias a las vacunaciones. En el año 84 empezamos las primeras campañas de vacunación que se llamaban Ven a Van, ¿no? En el cono oeste de Lima. Yo fui un actor de esas actividades. Y bueno,
Y eso asociados a las vacunaciones nacionales, a la inversión pública, ha permitido que pues se hayan prácticamente eliminado o reducido drásticamente no solamente las muertes por enfermedades inmunoprevenibles, sino las propias enfermedades. No tenemos poliomielitis, por lo menos, no tenemos tampoco sarampión desde hace más de una década, y eso es una cosa concreta a favor de los niños que el país tiene que felicitarse. Otro de las grandes experiencias que yo tuve, de las cuales fui partícipe ya estando en UNICEF, fue la lucha contra la diarrea. Yo me acuerdo de haber instalado las primeras unidades de rehidratación oral comunitarias en el cono oeste de Lima, en la zona del Fundo Barbadillo, hacia los años 82-83. Cuando vino la epidemia del cólera, nos encontró en una situación en la cual ya estábamos organizando la participación comunitaria, la educación comunitaria para la prevención, el tratamiento y la referencia oportuna de los casos de diarrea, que fue muy útil en los niños, que fue muy útil cuando el cólera empezó a atacar a los adultos. En el año 91, cuando se produce la epidemia del cólera, fue una oportunidad para fortalecer las acciones para reducir las muertes por diarrea infantil, ¿no? Junto con el tema del cólera, que era fundamentalmente un tema de adultos. Pero desde el año 91 hasta el 97 que se hacen múltiples acciones para controlar la epidemia del cólera en el Perú, que fue una cosa terrible, fue la epidemia más grande en el hemisferio occidental de los últimos 100 años. La mortalidad por diarrea se redujo drásticamente, de un 15% de causas de muerte en menores de 5 años, que eran por diarrea, hoy es menos del 1%, ¿no? Entonces, ahí también ha habido un avance, no obstante que todavía hay gran déficit en el saneamiento básico. Todavía se ha avanzado, pero no en la proporción que se hubiera querido, ¿no? Igualmente se ha reducido mucho la mortalidad por infecciones respiratorias agudas. Yo he sido actor por supuesto con el Ministerio de Salud, de un programa para el tratamiento simplificado de las neumonías. Y teníamos un lema que básicamente fue el que fue muy útil, que era respiración rápida, rápido al centro de salud. Que significaba que las madres reconocieran que el niño tenía polipnia o tiraje y que fuera porque probablemente era una neumonía. Las infecciones respiratorias agudas, no obstante que representan en estos momentos el 12% de las causas de muerte infantil, antes representaban cerca del 35%, han tenido una drástica reducción. Todavía hay problemas, es más difícil porque las infecciones respiratorias agudas son de más difícil control que las diarreas, están asociadas a las gripes, ¿no?, que son menos controlables, pero ha habido un avance muy interesante. Yo me refería al gran reto que tenemos de mortalidad neonatal, ¿no? No solamente por el número de defunciones, estamos hablando de 7.000 defunciones anuales. Por supuesto que eran mucho más, pero en estos momentos la mortalidad neonatal representa el 67% de las causas de muerte de menores de un año. O sea, de cada 100 menores de un año que se mueren, 67 se mueren en el primer mes. Eso tiene que ver, en general tú sabes de la vulnerabilidad del recién nacido. El recién nacido es un ser que está en transición entre el útero materno, que es un espacio de protección absoluta, hacia vivir de manera independiente, y eso se hace en una transición de más o menos que dura los primeros meses de la vida, pero que conforme uno se acerca al momento del nacimiento hay mayor vulnerabilidad, porque los niños no tienen capacidad defensiva, porque no tienen posibilidades de regular la temperatura, ¿no es cierto? Porque dependen mucho de la alimentación de la madre, y cualquier alteración en las prácticas nutricionales puede significar una posibilidad de alterar su sobrevivencia, ¿no? Entonces, si es que de manera natural, como en cualquier parte del mundo, los neonatos están en riesgo, pero si caen en condiciones de pobreza, de falta de educación, que es lo que pasa en los hogares pobres en el Perú, se produce la mortalidad. Y eso explica las 7.000 defunciones. Ahora, recordemos que junto al tema de la mortalidad están las secuelas de una mala atención del parto, especialmente las asfixias, ¿no?
Se estima que por cada niño que fallece en el Perú, el 20% de las defunciones neonatales es por asfixia, más o menos el 25% es por infecciones que están asociadas a infecciones maternas, a corte del cordón umbilical con un elemento contaminado, y el resto son por prematuridad. O sea, hay una gran proporción de muertes y bajo peso, que es las principales causas de muerte. Entonces hay un tema que tiene que ver con las condiciones, este estado natural de que el neonato es un niño que está en riesgo en cualquier parte del mundo, pero las condiciones del cuidado en el hogar son fundamentales, lo que tiene que ver mucho con la vivienda, con la educación, pero con la maternidad también. Y en general tenemos, no obstante los progresos, tú sabes que hemos tenido una interesante reducción de la mortalidad materna en el Perú. Hemos bajado de alrededor de 280 en el año 90 a 93 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna, con un incremento de la cobertura del parto institucional desde un 43% a mitad de los 90 a tener cerca de 80% de cobertura del parto institucional. Pero igualmente el control prenatal. El control prenatal ha subido mucho, en los 6 controles prenatales, que son los mínimos que normativamente el Ministerio de Salud considera como control prenatal completo. Igualmente el inicio precoz ha subido mucho, es decir, en el primer trimestre, el primer control prenatal ha subido mucho, pero tenemos un problema de calidad del control prenatal. O sea, no obstante que se ha incrementado la cobertura y la frecuencia de controles, no necesariamente las mujeres en los primeros meses de la vida tienen sus análisis completos para las enfermedades que son las que producen daño en la mujer y provocan daño en el recién nacido, que es prematuridad, que es bajo peso al nacer. Los 5 indicadores son tener análisis de orina oportunamente, de tamizaje de sífilis, de VIH, glicemia y hemoglobina. No, muchas mujeres, especialmente de las zonas rurales, no llegan a tener sus primeros análisis en el primer trimestre, lo cual hace de que a veces ya sea tarde. Cuando lo tienen en el segundo trimestre, hay cosas que si tú las agarras en el primer trimestre sabes perfectamente, mucho mejor que yo, son mucho más beneficiosas para la madre y para el recién nacido. Entonces ahí tenemos un tema de calidad del control prenatal, ¿no?